Gloria al Eterno. Bendito eres, Señor. Ay, mi madre, tengo alergia hoy. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Eterno. Gracias a Dios por este día. Vamos a esperar que se vayan conectando. Lluvia de bendiciones. Tengan todos y cada uno de nuestros seguidores, amigos en la fe. Discúlpeme que tengo una alergia porque hoy está cambiando el clima. Pero estoy tratando de estar aquí con ustedes porque tengo un tema poderoso que llevaré a cabo hoy, si Dios me lo permite. Y la alergia también. No es fácil. Está bajando la temperatura, mi hermano, me estoy congelando casi, porque para mí cuando está en 60 ya me estoy congelando. Bien, amados hermanos, vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este tiempo, que me permitan dar este estudio hoy de antecedentes históricos del cristianismo en su sección 7, que va a estar, esta parte la vamos a estar hablando acerca de los aportes de la religión a la humanidad. Vamos a citar partes muy importantes que cada creyente debe estar claro en ello. Los aportes de la religión han sido 0.0%. Y yo voy a dar explicación de por qué digo que la religión, porque acuérdense, la religión y la fe son dos cosas diferentes. Usted puede estar en una religión y no tener fe. Y porque la fe es por las obras y viceversa. Entonces, vamos a pedirle al Eterno que sea Él que me ayude a dar este estudio bíblico, un estudio que le va a ayudar a usted a entender muchas cosas que hasta el sol de hoy mucha gente que va a una iglesia no entiende. La religión no tiene ningún aporte a la humanidad. Y voy a desglosar lo que estoy diciendo porque es 0.0% de aportación a la humanidad. En la antigüedad, los patriarcas y los profetas no tenían realmente una religión, sino una relación con Dios. Y esa relación con Dios era lo que ayudaba a ellos a saber ciertas cosas que el Eterno, el Creador, le permitía. Porque, no sé si se dan cuenta, pero no había una iglesia así como está estructurada en la actualidad, un lugar donde tenían una jerarquía. No, nada de eso. En el tiempo que vamos a través de la historia viendo, por ejemplo, Jod era un hombre que era temeroso de Dios, pero no llevaba una religión, sino que tenía una relación íntima con Dios, tenía temor de Dios. Y eso lo podemos comprobar aquí mismo en las escrituras, donde dice en Jod 42:5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto está dando a entender claramente que Jod podía haber escuchado del Dios, de esto y aquello, pero no había tenido una íntima relación con Dios. Como hay gente que tiene una relación religiosa, pero no una relación espiritual con Dios directa. Entonces, la religión, por ejemplo, vamos a citar en su primera parte lo que es el judaísmo, que no tiene un tiempo donde se creó. No es un tiempo de que, que el judaísmo es una religión y punto. No. Esto no fue así. Eso, según los datos históricos, el judaísmo no tiene una fecha de inicio de su creación. Como podemos decir, la iglesia testigo de Jehová surgió en tal tiempo, la iglesia católica surgió en el año 300 y un sinnúmero de cosas que podríamos tener unos datos exactos. Ahora bien, surgió mayormente el origen del término hebreo, que eso de ahí es que desciende el judaísmo hebreo. Abraham no era un hebreo, sino que él cruzó, porque el significado de hebreo es el que cruza, el que pasa, el que se mueve, ¿verdad?, hacia un lugar determinado. Eso es lo que significa hebreo. Entonces, el judaísmo en sí mismo
no es que tenga un valor a nivel de lo que es la religión. No es así. Lo que hace importante de donde viene el judaísmo es simple y no a la vez tan simple, sino que ahí, en el territorio de Judea, en el área de Jerusalén, nació nuestro Salvador Jesucristo. Él vino a esa determinada comunidad para hacer entender a las personas que no estaban haciendo la voluntad de Dios, que simple y llanamente estaban siguiendo rituales. Y los rituales no estaban haciendo nada, porque por más que ellos mataban el becerro, la vaca y todas las cosas que ellos hicieran en su puesto para agradar a Dios, esto no estaba haciendo absolutamente nada, porque Dios lo que quiere es que tengamos una relación íntima con Él, donde usted y yo podamos avanzar hacia una mejor comunicación con Dios y con el prójimo. Voy a tratar de aún dar unos segunditos porque veo que todavía hay personas que no están al tanto del estudio bíblico que estamos dando. Entraron 6. Empiece a compartir, hermanos, para que otras personas también puedan entrar al live y así podamos dar las explicaciones en tiempo real, porque hay gente que entra un poquito más tarde y se pierde las partes importantes y hace las preguntas que quizás no puedo darla en, ¿cómo te digo?, tan global, porque a veces están al final. Bien, amados guerreros. Entonces, cuando estamos tratando lo que es el judaísmo, no nos podemos basar en el que el judaísmo, los judíos son los que están salvos, los judíos, no tiene ningún aporte, óigase bien, el judaísmo no tiene ningún aporte a la humanidad. Hermana, pero ¿cómo es posible que el judaísmo no tenga ningún aporte a la humanidad? No tiene. Lo único que tiene de importante es que por ahí, por esa área, en Jerusalén, nació el Mesías. Pero no es la religión, porque Jesús vino y ellos no lo recibieron. Por ende, ellos no pudieron crecer. Ellos siguieron atados a la ley de Moisés. Y cabe aclarar que el judaísmo lleva las leyes para sí mismo. Es decir, si yo digo que no te puedo cobrar impuesto por un dinero, esa ley solo ellos la aplican en su grupo social, en lo que son judíos. Pero si es una persona de afuera, ¿verdad? Llámese persona común, ahí sí te cobran hasta el 30 y el 50%, porque según ellos sí son la raza escogida y que aún esperan el Mesías, y entonces ahí ellos no aplican la ley mosaica, sino que dicen, no, como este no es de nuestro grupo, nosotros a él le podemos cobrar un 30, un 40% en el dinero. Pero si es entre ellos, aclaro, no cobran más que un 0,00%, es decir, ellos no le cobran intereses a los mismos creyentes judíos. Entonces, es por eso que los aportes que ellos hacen a la comunidad, a su entorno, a la humanidad, es 0,0%, porque ellos se enriquecen entre ellos mismos, entre su comunidad. Entonces, no están ayudando a los demás, porque si bien parece que está ayudando, te están arrancando el alma, porque te van a cobrar 4 o 10 veces la cantidad en intereses por un préstamo que te hagan como persona común o persona que no eres elegida por Dios, según ellos. Es decir, tú tienes que ser de su comunidad para que te cobren 0,00%. Por lo tanto, el judaísmo como aporte a la humanidad es 0,0%. Con la aclaración de que Jesús vino ahí, a esa área, ¿verdad?, de Jerusalén, y nació y dio vida y nos dio un mensaje de verdad, nos dio esperanza, nos dijo cómo caminar, que ya después los demás no lo estén haciendo, no lo esté haciendo el pueblo judío, no lo esté haciendo el pueblo que dice ser cristiano y mucha gente más, porque a pesar de que yo
soy una seguidora de Cristo, yo no sigo los lineamientos de este mundo que han arropado al cristianismo, que está predicando otro mensaje. Por lo tanto, las religiones dan un aporte de un 0,0%. Seguimos con la otra parte. Vamos a hablar ahora de lo que es la fundación del origen de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue creada por el emperador Constantino I. No obstante, esto fue en el año 321. En el año 321, el 7 de marzo, Constantino cambió un día que tenía la Biblia o la Torá, donde especificaba que el día sábado era el día de Dios. Pero, ¿qué hace Constantino? El emperador Constantino hace venerable el día del sol y dice que el día correspondiente a celebrar el día del sol, Sunday, si usted lo lee en inglés, Sunday, domingo en español, es el día venerable, día del sol. Entonces, él lo hace así, dice aquí, para que las personas tomaran el domingo como día de descanso, para que no tuvieran nada que hacer, para que trabajasen la semana completa. Oiga bien cuál era el objetivo, que tanto empleados públicos como obreros descansaran. En vez de sábado, tenía que descansar domingo. Pero este día él sabía, porque Constantino, a pesar de elevar la Iglesia Católica o universal, el emperador Constantino tenía creencias que no eran. Él cambió todo. Entonces, él hizo que el sábado no fuera el día del Señor como estaba establecido en las Sagradas Escrituras, sino que puso el domingo como día venerable al Dios Sol. Bien, aclaré esa parte. No obstante, los aportes de la Iglesia Católica es para un 0,0% a la humanidad. ¿Por qué un 0,0%? Bueno, en las pasadas clases que estuvimos dando, recuerde que estamos en la sesión 7, aportes de la religión a la humanidad. El punto que estamos tratando es muy importante que usted tome en cuenta. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene, igual que el judaísmo, un 0,0%? La situación es la siguiente. Ante una situación que se da en la economía mundial, tantas gentes que habían empezado a fluir su economía, llámese el judaísmo, por el comercio que tiene, que ya describí bastante bien, creo que desglosado de la manera correcta. También en lo que es el Islam o el musulmán en aquella época estaba ascendiendo de manera notoria, pero esto no había ninguna situación para ellos. No había ningún tipo de conflicto entre judíos y musulmanes en aquella época. Entonces, la Iglesia Católica o Universal, como todos conocemos, asesinó a millones y millones de personas. Llámese un genocidio tanto de judíos, que algunos tuvieron que huir a otros lugares, como musulmanes que fueron exterminados en gran mayoría y otros se fueron a otros lugares. Ahora bien, por otra parte, y no menos importante, el catolicismo tenía un idioma oficial. Este idioma oficial era el latín para dar sus prédicas y demás. Recuerden que la Iglesia Católica cobraba por las misas, por ciertas indulgencias, por salvar a las personas del infierno y todo eso. Lo que trajo como consecuencia que a la persona no conocer la Biblia, pagara esas indulgencias, pagara por las misas, pagara por el culto a los que morían y todo lo demás. Era como un comercio que ellos tenían porque habían perdido credibilidad. Entonces, ese momento donde ellos tienen que crear las guerras santas, que de santas no tenían nada porque eran los templarios,
lo que se posicionaban, o los caballeros templarios, como se le conoce a través de la historia, estos llevaban bandera de Dios. No sé si se parece mucho a lo que está sucediendo ahora con bandera de Dios. Ellos iban y mataban a diestra y siniestra a todo el mundo, pero aún así el catolicismo seguía abajo, porque recuerde que fueron 12 cruzadas. Las cruzadas fueron 12 en total. Entonces, cuando ellos ven que aún ellos han matado una gran cantidad de judíos y musulmanes, ya en paréntesis, porque a nosotros en el lado hispano se nos engañó totalmente, pero yo estoy leyendo bastante para que usted no siga engañado con la religión. La religión no tiene ningún aporte a la sociedad, 0.0%. Seguimos. Cuando sucede esta situación de que las personas tienen que estar pagando para conocer y entender la palabra de Dios, que estaba en latín, que no entendía nadie lo que estaba el otro diciendo, se levantan unas personas, unos líderes, personas interesadas en que todos tuvieran la palabra de Dios, en que todos pudieran conocer ese maravilloso regalo de la salvación que era a través de Cristo Jesús, el Mesías. Entonces viene William Tyndale, viene también otro Jan Hus, también. Estoy diciendo unos nombres y luego yo voy a decir qué pasó con esos hermosos personajes. Edmundo Fabián, ese era un papa, y tengo para decirle que la Iglesia Católica vio en estas miles y miles de personas que empezaron a producir las Biblias, a editarla, así como también hizo Martín Lutero, traducir la Biblia, traducir todo el material para que usted y yo hoy tuviéramos una Biblia donde podemos nosotras leerla y pedirle la dirección a Dios para ser guiados. Entonces se organizó una matanza de personas que traducían la Biblia. Esto es la Iglesia Católica Universal. Nadie puede tomar esto como ¿cómo se dice? Una agresión religiosa. Aquí se está hablando de los aportes de la religión a la humanidad, es de un 0.0%. Es decir, nada. La iglesia, la religión no aporta nada, porque estoy dando todos los detalles de por qué no. Entonces, la Iglesia Católica, teniendo temor de que todo el mundo pudiera saber la verdad bíblica y pudiera examinar las escrituras, ya iban a entender que no había por qué pagar indulgencias, que la salvación no era pagada, sino que teníamos nosotros que comportarnos de la manera correcta, y a través de las enseñanzas de Jesús era el mejor patrón de seguir la palabra de Dios. Entonces la Iglesia Católica empezó. Ya habían acabado las guerras santas, las cruzadas, que eran 12. Entonces siguieron con aquellas personas a traducir las Biblias, le pusieron un fuaquete, lo mandaban a matar. Y uno de los primeros, miren hermano, esto es terrible. Esto es terrible lo que la religión hace con el ser humano. Es asqueante. No solo exterminaron en ese momento a judíos por millares y millares y millares, y a musulmanes por millares y millares, sino que todo aquel que empezó a traducir la Biblia también era asesinado, quemado, cocinado, frito, como sea. Entonces, esto se empezó a dar, mire, William Tyndale fue mandado a asesinar en el año 1536. Este hombre escribió la Biblia del latín, la transcribió al idioma, let me see, él la tradujo a otro idioma, ¿verdad? Al inglés, no sé, me acuerdo bien acá porque no pude captar bien, pero sí, este hombre fue asesinado en el año
1536. Guillermo Tyndale, este hombre fue estrangulado por traducir la Biblia en el inglés. Entonces, ¿usted se imagina esto? ¡Wow! Matar a una persona por traducir la Biblia al inglés. La Biblia que está aquí en Estados Unidos fue traducida por Guillermo Tyndale. Y este hombre lo asesinaron por traducir la Biblia. Entonces, el otro, Jan Hus, tradujo la Biblia en checo y fue mandado a asesinar en el 1415. También había un papa que le dio con también hacer la Biblia traducida. A este señor acá se llama Edmundo Fabián, papa de Nueva Guinea, 1993. Es decir, no fue en los 1500, sino fue en el 1900. ¡Wow! Tremendo. Entonces, este hombre, hermano, fue terriblemente maltratado. Cuando una religión manda a asesinar, a quemar vivo a millones de personas, llámese en el caso anterior de las cruzadas, que fueron judíos y musulmanes los que fueron quemados injustamente y estaban desarmados. Óigase la palabra, desarmados. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Entonces, aquí estamos viendo, dice que hubieron un total de miles y miles de personas que empezaron a traducir la Biblia en diferentes idiomas, y a medida que ellos traducían la Biblia al idioma, al español, al wherever, al que sea, la Iglesia Católica los mandaba a matar instantáneamente, porque esto no iba a ser un negocio, que todo el mundo tuviera acceso a las Sagradas Escrituras, a conocer esa verdad bíblica maravillosa de Cristo. Ellos querían tener la salvación, solo ellos tenían el poder de saber la verdad, de conocer para ellos, pero nadie más podía saber la verdad, porque ellos cobraban por la misa, cobraban por la indulgencia, cobraban por sacar a la gente del infierno. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando alguna religión le diga a usted, no escucha a Pedro, no escucha a Martín, escúchelo. Escúchelo. Yo escucho el más ignorante, un ejemplo, del más ignorante yo aprendo. Del que menos sabe yo aprendo. Porque yo digo, ven acá, esa persona está diciendo eso. Él no conoce esta parte de acá. Entonces, sería bueno ver qué es lo que se le está enseñando a las comunidades cristianas acerca de, para entonces poder nosotros, con el conocimiento que Dios nos ha permitido, con la sabiduría que viene de lo alto, entonces llevar la verdad bíblica. Porque, oiga bien, cuando yo no sé algo, yo lo busco hasta que encuentro la verdad. Y la religión no ha hecho ningún solo aporte a la humanidad. El único aporte que ha hecho es desunir personas, es desunir hogares. No, eso no es así. ¿Cuántas personas, hágase usted esa pregunta para adentro, cuántas personas, porque se cambian de religión, ya no van donde su mamá, donde su papá, donde su tío, o algún pariente a verlo? Ay, no, yo no voy a ir porque yo soy de tal religión, yo soy el más santo de la tierra, yo no puedo contaminarme, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Es como que entran en una religiosidad tan grande que se van separando. No, yo soy adventista, yo no me puedo juntar con el testigo, yo soy esto, y así mismo, porque yo se lo estoy hablando a nivel de experiencia. Y por eso es que yo puedo decir con propiedad, la religión no tiene ningún aporte a la humanidad. Porque el mensaje de Cristo es amarnos los unos a los otros.
no es verificar el ADN de la religión. Porque si estamos viendo que la Iglesia Católica hacía esas cosas, yo no puedo, porque la Iglesia Católica en la antigüedad hizo todas esas atrocidades, mirar al hermanito católico que está al lado mío y creer que es él que hizo eso. Él no hizo nada. Él no hizo nada, él está siguiendo eso, pero él no hizo nada. Por eso es que cuando a mí me hablan, no, que esto y que aquello, yo oro por las monjas, oro por el testigo, oro por cualquier persona, porque la religión en sí no sirve, no va para ningún lado. Es que yo no hago nada diciendo yo soy cristiana y no amo a mi prójimo. Es que yo no hago nada decir que Dios es amor, que Dios es misericordia. Y cuando vemos a un niño en Gaza explotado, o vemos que están explotando una familia en Gaza, ¡ay, qué bueno! Esos malvados, esos asesinos, eso qué sé yo qué. Pero ven acá, ¿y dónde está el amor de Dios ahí? Que se está cometiendo un genocidio en masa y es que te tengo que buscar un diccionario para explicarte lo que significa un genocidio. Para explicarte que el judío mismo está en contra de esas situaciones, que el ateo hoy está diciendo, ¿qué está pasando con la cristiandad? Se fueron del fundamento que es Cristo. Entonces, si la Iglesia Católica hacía en la antigüedad estas atrocidades, ¿por qué nosotros hoy en día podemos criticar a la Iglesia Católica actual y no criticar a un estado genocida y maldito? Y es maldito no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo maldice. Todo aquel que no hace la obra de Dios está haciendo la obra de Satanás. Todo aquel que no dice que Jesús es el Mesías enviado por Dios es hijo de Satanás hasta que cambie de parecer y deje de actuar en base a lo que Satanás hace. Porque Satanás solo viene a destruir, a matar, a robar, a dañar. Entonces eso no lo están haciendo los palestinos. Eso no lo están haciendo los hamases. No, eso es mentira del diablo. Eso es lo que el diablo le está llevando a las iglesias, a la gente. Un falso evangelio. Pero ¿cómo usted va a saber que esos falsos evangelios y falsas sectas satánicas que se mueven con el nombre de Cristo, usted la está siguiendo? Pero usted la está siguiendo porque si antes usted estaba en la católica y usted no estudiaba la Biblia, ahora usted está en la evangélica y estudia menos. Porque según usted, todo lo que el pastor suyo le diga, esa es la verdad. Porque hoy mismo le tiré una foto a un libro de escatología porque una persona me escribió que esos palestinos malditos debían de morir. Yo le dije, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios en tu alma? Porque ningún creyente cristiano puede levantar bandera y decir que se mueran todos los palestinos, que se mueran todos los gazatíes, porque eso está escrito en la Biblia. Todo lo que hay ahí está escrito por anticipación y previo de todas las cosas que ha pasado en la historia. Porque no me diga usted a mí, no me lo diga, que lo que está pasando ahora no pasó en otra época. Y ese pueblo de Israel fue fundado en 1948. No puede tener ninguna relación con lo de la Biblia porque esos son alemanes y son ucranianos. Es decir, de hebreo no tienen un pelo, de semita menos. Entonces, usted y yo tenemos que entender que ninguna religión salva. Solo Cristo salva, sana y restaura. Y hoy en día la iglesia cristiana debe ser restaurados sus cimientos, porque el cimiento, la base es Cristo, y Cristo dijo claramente, ¿qué dijo Cristo? Amaos los unos a los otros. Ven acá, vamos a leerlo. Dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, leemos con los tres grandes. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y aclara, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si se tienen amor unos con otros. Hay otra versión hermosa que me encanta leer,
que dice que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, yo tengo que amar al prójimo. Dios no hace acepción de persona. No lo hace. No, hermano, de que no, que usted es blanco, que usted es del color que sea. No, hermano. Dios no hace acepción de persona. Dios creó la humanidad toda para que pudieran servirle a Él, adorarle, adorar a Dios, pero con nuestros actos, con nuestra forma, con nuestra falta de empatía. Nosotros estamos yéndonos de lo que es la base, que es Cristo. No siga una religión, se lo suplico por Dios. Siga a Cristo, siga sus enseñanzas. Y le voy a leer algo más, mucho más interesante para que entienda. En Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. A usted no le han dicho que actualmente se está pagando $7,000 semanales a los influencers que hablen bien del estado terrorista de, usted sabe a dónde, de Israel. Entonces, yo, hermano, mire, no me den $7,000, no me den $8,000, no me den nada, porque yo sigo a Cristo y a mí no me van a pagar por yo mentirle al mundo, por yo decir que no hay un genocidio en Gaza igual o peor que el que hizo Hitler. No, no. Y que las personas no entienden que el gran Israel se extiende de extremo a extremo y es todo Medio Oriente. ¿Cómo es posible que usted proclame a Dios con su boca? Ay, Dios, yo te alabo, mira, yo te amo, Cristo, sí, pero mata a todos los palestinos y mata a todos los hamasitos y mata. Usted no sabe de casualidad que hay unos 1,000 y picos, mal contados, porque dicen que son 7,000 palestinos entre niños y mujeres que están secuestrados por el Estado satánico de Israel. Y que hay solo 1,000 y algo de israelíes en poder de Hamas. Entiéndase que Hamas no es nada terrorista. El terrorismo es usted hacer eso que se le está haciendo en Palestina y en Gaza. Quitarle la comida, matarlos, exterminarlos, pero usted sigue siendo cristiana a su manera, con una doctrina errada que dice que un estado genocida que fue fundado el 14 de mayo de 1948 y que son alemanes, ucranianos y también de para allá de Inglaterra, que esos son semitas, donde sabemos que los semitas son todos los que están ahí en el lado de Palestina y que los otros que están allá en Irán son del antiguo Siria, persa. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda predicar a un Cristo de amor y a un Cristo de poder y yo levante una bandera de un estado nazis? Eso no se puede, porque por algo compró Netanyahu a TikTok, porque en TikTok se estaba poniendo todo lo que estaba pasando en tiempo real en Gaza y Palestina. Y cuando actualmente se está tratando de parar la guerra, de hacer un alto, y mire que se lo voy a decir con el alma hecha pedazos, eso es un engaño de Netanyahu y de mi amado presidente. Y digo mi amado para no decirle de otra manera, porque yo fui que elegí también a ese malvado.
Este acuerdo es para que suelten los rehenes de Israel y luego de ahí van a conseguir más problemas, porque Netanyahu no va a querer entregarse a la Comisión Internacional, que no sirve para nada, la dichosa ONU, que no sirve absolutamente para nada. No se va a entregar hasta que no vea conquistado todo el Medio Oriente. No es solo Palestina, es todo Medio Oriente, si usted no lo sabía. Ese es el gran Israel. Y el fundador, Adolf Hitler, el fundador del sionismo, porque está muerto, es ateo, era un hombre ateo, no creía en Dios, no creía en nada. Entonces, ¿cómo usted cree que el fundador del sionismo era ateo, pero ellos siguen siendo judíos? Mentira. Ese Estado no es judío, porque también AIPA es el movimiento, la institución encargada del movimiento LGBTQIA+, y usted sabe de qué yo estoy hablando. Usted lo sabe. Toda iglesia que esté promoviendo el Estado satánico, terrorista, que dice que es pueblo de Dios, es un satánico, no es una iglesia de Dios. Cristo es la fuente de vida. Cristo es el que me lleva a mí a la verdad plena. Y me dice que tengo que amar a todos por igual, que no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando miramos la historia que está aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, afirma que Dios ama a todo el mundo. Pero el que no ama al prójimo, mucho menos va a amar a Dios, hermano. No hay manera de que usted ame a Dios. Pero en la parábola de Lucas 10, 25 y 37, que habla del buen samaritano, él pone al samaritano en referencia. ¿Sabe por qué lo pone en referencia al samaritano? Porque para el judaísmo que existía en la época de Jesús, el samaritano era alguien despreciable. Ellos, los samaritanos, se habían mezclado con los cananeos, se habían mezclado con diferentes personas que no eran judías genuinas, que no eran. Entonces, para el judío, ellos eran raza secundaria, ni se hablaban. Entonces, ahora, el Estado terrorista de Israel ve a los otros como porquería. Y yo le subí un video acá en mi página para que ustedes vean cómo los militares israelíes sacaron un grupo de cristianos de la iglesia Santo Sepulcro. Porque es necesario que la iglesia, la gente que es iglesia, la religión no salva, no aporta, divide. Porque inmediatamente usted piensa diferente a mí, yo lo aíslo. Porque eso es lo que hace la religión, aislarte del prójimo. Ah, no, es que tú eres diferente, tú crees en otra cosa, tú y yo no podemos conversar. Yo converso hasta con el ateo. Yo me siento con un sacerdote y yo hablo bien bonito con el sacerdote. Me siento con una monja, hablo bellísimo como la monja. Porque Dios no me mandó a mirar la monja o al sacerdote. Dios me mandó a amar a mi prójimo. A eso Dios me ha mandado. No es a que mire la religión. Ah, entonces se cae ahí en el piso y yo no lo voy a recoger porque es testigo, porque es mormón, porque... Apártese de la religión. Apártese, porque se lo va a llevar al infierno. Esas doctrinas diabólicas y herejías de que hay un pueblo de Dios sin Cristo es falso. No hay salvación sin Cristo. La religión lo que ha hecho es una matanza, y si quiere devuelva este video. Si usted entró tarde, usted devuelve el video y va a entender por qué la religión es 0.0%. Y para dar un resumen y terminar, el judaísmo, la única diferencia que tiene y en relación para mencionar la palabra judío es porque Jesucristo vino a los judíos, no le aceptaron, y la relevancia del judaísmo fue la muerte y resurrección de Cristo, el Mesías que llegó ahí, pero después de ahí no hay nada más.
No hay nada más con relación a esa religión, sino al Cristo resucitado. Siguiendo, la Iglesia Católica en su primera parte dio 0.0% de aporte también, porque como dijimos, habían 12 cruzadas coordinadas por los templarios. Tiempo más tarde, la Iglesia Católica se une a la Iglesia Latina Hispana Evangélica para que lo ayude a matar tantos a judíos como a musulmanes que estaban totalmente desarmados. Este es el resumen. Y también en la siguiente parte, cuando ellos cobraban las indulgencias, agarraron y masacraron, exterminaron a todos aquellos que tradujeron la Biblia. Fueron unas 1000 personas que se encargaron de traducir la Biblia en checo, en italiano, en español, en francés, en alemán, en todos los idiomas. Estas personas fueron quemadas vivas por hacer eso, porque ahí no le convenía que la salvación estuviera al alcance de tus manos y no al alcance de una élite satánica, porque en ese momento la Iglesia Católica estaba siendo un ente de Satanás, así como es el Estado genocida y terrorista de Israel. Por otra parte, la Biblia nos muestra en relación a lo que es la religión divide, agarre eso ahí, la religión divide, discriminación por la raza. La religión es un movimiento económico para muchas personas porque han hecho un negocio de ello. La religión es, en cierto modo, el yo tengo la razón y tú estás perdido. La religión manda a dividir a las personas y no a amarse unos a otros. El mensaje de Cristo es claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No es la religión lo que te va a salvar. En conclusión, ninguna religión salva. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. No en la religión. No crea que porque tú estás en una religión te vas a salvar. No, te vas a freír en aceite. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir solo las leyes que Cristo instituyó. Solo aquellas leyes que van a salvar tu vida, que es el amor y la misericordia. Tener amor y misericordia los unos a los otros. Ninguna religión salva. Ama. Simplemente haz la voluntad de tu Padre que está en el cielo.